Bueno, hoy voy a compartir el mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros. Los chicos no sé si tienen el adaptador, si no me van pasando ustedes. Y de algo que quiero comentarles y quiero que veamos hoy es esto que estuvieron viendo en las redes, algunos que les ha llegado. De eso se trata el mensaje de hoy, ¿no? ¿Qué quiere Dios del hombre? Y cuando el ser humano se hace esta pregunta, inmediatamente tiene unas preguntas previas. ¿Sí? Algunos se preguntan primero si existe, ¿no? Si existe, ¿cómo es? Se pregunta quién es Dios. Y aquellos que llegan a aceptar que Dios existe, se hacen esta pregunta. Si Dios existe, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que piensa? Porque hay un montón de religiones y todos nos dicen algo distinto sobre Dios. Entonces, creo que una de las cosas por la que quería empezar es por este punto. Hoy quiero mostrarle y que tomen su asiento, los voy a llevar a hacer un viaje al espacio. No soy astronauta, pero les quiero mostrar algunas cositas que me han sorprendido cuando empecé a preparar este mensaje. En primer lugar, ahí ustedes ven, si pueden bajar un poquito la luz los chicos, ven el continente americano, ¿sí? Dice que nuestro continente americano tiene 42.500.000 kilómetros cuadrados desde Alaska hasta Ushuaia. Toda la superficie del continente americano. Y 14.000 kilómetros de longitud desde Alaska hasta Ushuaia. Así que imagínense las dimensiones de nuestro continente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque los científicos han sacado este cálculo que dice que nuestro sistema solar, planeta Tierra, con todo lo que lo rodea, incluido el Sol, es como esta moneda tirada dentro de ese continente americano. Imagínense, yo pierdo la moneda acá, no la encuentro más, acá tenemos 200 metros cuadrados, imagínense si cae ahí, ¿no? Así que esto para que vayamos tomando un poquito de dimensión de lo que significa la grandeza que nuestro Dios creó. Fíjense ahí. ¿Pueden ver ese puntito ahí que dice nos hallamos aquí? Bueno, esa no es la IBC, ¿sí? Ese puntito es todo nuestro sistema solar. Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte y todos los planetas que existen están en ese puntito. Y lo tuvieron que dibujar porque no se veía. Así que si alguno se creía por ahí que su terreno era grande, les informo que no, que le dieron pocos metros de tierra, ¿sí? Y fíjense en todo ese conjunto de estrellas es nuestra Vía Láctea, ¿sí? Todo ese conjunto de estrellas es nuestra Vía Láctea. Nosotros todo nuestro sistema solar está en ese puntito dentro de nuestra Vía Láctea. O sea que si te creías el centro del universo, tampoco, ¿sí? Fíjense que estamos ahí a punto de caernos, ahí medio en la esquina, ¿no? Y si vemos un poquito más allá, vemos que hay una galaxia ahí vecina, ¿sí? Imagínense que se hacen de un amigo ahí, un alien, y le dice, che, te invito a tomar mate a mi casa el domingo a la tarde. Bueno, voy, dice, pasame la dirección, pero mirá que vivo un poco lejos, ¿eh? Bueno, agarramos el Google Maps, le pasamos nuestra dirección y le decimos, ¿sabés qué? Me parece que sí, que está un poquito lejos. ¿Cuánto creen que hay de distancia de acá hasta acá? Arriesguen. ¿Cuánto? Millones de años luz, bien. Tenemos un científico y acá hay varios ingenieros, así que cualquier cosa después que no entiendan nada de esto que les expliqué, porque no soy ingeniero, le preguntan a ellos. Millones de años luz. Las distancias en el universo que Dios creó
son tan grandes que no se pueden medir en kilómetros. Se miden en años luz. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz es así, instantánea para nosotros. Hace 300.000 kilómetros en un segundo recorre la luz. Bueno, si tuviéramos una nave a esa velocidad, nuestro amigo que viene con los mates, a tomar los mates acá, va a tardar 2 millones de años en llegar. Así que andá sacando la pava que se va a demorar un poquito, ¿sí? Y esto es lo que los científicos están estudiando y quisieron estudiar cuántas estrellas había en nuestra galaxia para poder calcular cuántas estrellas tiene el universo. Por eso veo que son medio loquitos algunos, ¿vieron? Que estudian demasiado, me parece. Yo creo que es bueno la ciencia cuando está enfocada en la creencia que Dios existe, ¿sí? Creo que nos vamos a sorprender en la medida que vamos descubriendo cosas. Bueno, los científicos dijeron, y más o menos hay unos 200 millones de estrellas acá. Para sacar un cálculo, tenemos que saber cuántas galaxias como esta hay, ¿no? Y empezaron a contar. ¿Sabe cuánto contaron? 100 millones de galaxias como la nuestra. Se le complicó un poquito la cuenta, pero llegaron a esta conclusión, que el universo conocido, para poder recorrerlo y llegar de un extremo al otro, una persona va a necesitar, viajando a la velocidad de la luz, 13,7 mil millones de años luz en poder llegar. O sea, infinito. Y este es el número de estrellas que pudieron calcular. Fíjense en lo que dice esta persona, que no es cristiana. Carl Sagan tenía una serie para aquellos que somos más veteranos, que se llamaba Cosmos, en los años 80. Y él hablaba de todos estos descubrimientos científicos, ¿no? Él era gnóstico, algunos dicen que era ateo, y él dijo esto. Miren, dice, yo sé que esto es muy grande para entenderlo, así que se la voy a simplificar con una ilustración, dijo, para que la entiendan. El número total de estrellas en el universo es mayor que todos los granos de arena en todas las playas del planeta Tierra. ¡Wow! ¿No? Me explotó la cabeza a los 8 años. Mira. Y fíjense en cuando Dios se encuentra con Abraham, en Génesis 15:5 le dice, ¿se acuerdan que Dios lo visita a Abraham y lo lleva fuera de la tienda y le hace una promesa? Recién cantamos de la descendencia, ¿no? Esa promesa se está cumpliendo. De la simiente de Abraham, de aquellos que tienen fe, estamos todos hoy acá. Los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Abraham vivió 4000 años antes de Cristo. Y le dijo Dios a Abraham, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Ni telescopio tenía Abraham. Estaba complicado para contarlas, ¿no? Entonces, el ser humano se fue inventando telescopio para poder llegar a esta conclusión. Y resulta ser que quería compartir un texto que en la medida que el hombre va inventando telescopios más potentes, se va dando cuenta que el universo es más grande. Por eso se habla de universo conocido o universo descubierto, ¿no? O sea que cuando el hombre cree que ya llegó hasta un punto, inventa un telescopio más potente y se da cuenta que hay más. Incluso hay cosas que no comprenden. Hay algo que ellos le llaman la materia oscura, que funciona como un pegamento para que todo el universo funcione perfectamente y en sincronía. Y ellos no pueden entender de dónde sale esa materia. Los que creen en Dios se nos complica menos, ¿no? Pero a lo que quiero llevar con esto es que nuestro universo es inimaginable, incalculable, sorprendente, infinito. Mire que yo no soy de asombrarme, ¿eh? Vieron que hemos perdido un poco la capacidad del asombro, ¿no?
pero el universo, cuando usted se pone a estudiarlo, es asombroso. Ahora, si su creación es inmensa y asombrosa, imagina cómo será el creador. Si el universo te parece grande, imagina cómo es aquel que lo hizo. Yo creo que muchos lo han dicho que es indescriptible, que no te alcanza el lenguaje humano para describir a Dios con toda su grandeza. Más adelante aparece una revelación en uno de los salmos sobre esto. Salmo 147:4, para los que tienen su Biblia. Yo voy a dar varios versículos, no se preocupen en buscarlos, ¿sí? En algún momento yo después les paso la cita, pero se los voy a ir leyendo cada uno. El Salmo 147:4 nos dice que Dios cuenta el número de las estrellas y a todas ellas le pone nombre. ¿Se acuerdan la cantidad de estrellas que habían? Dios dice que las puede contar y no solamente las puede contar, le pone nombre y las recuerda. O sea que cuando pienses que Dios no te tiene en cuenta, recordá que Dios te conoce por tu nombre. Cuando te veas perdido en este mundo de multitudes que cada vez se pierde más la individualidad, o se pisan los unos a los otros para mostrar su individualidad, Dios te conoce por tu nombre. Si sos conocido por Dios, nunca tu vida va a pasar desapercibida. Solamente tenemos que mirar al cielo y nos vamos a dar cuenta que toda la creación nos cuenta cuán asombrosa es la gloria de nuestro Dios. El Salmo 19, en el primer versículo dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que este universo que vimos nos está diciendo lo glorioso que es nuestro Dios. Pero nosotros tenemos la mente tan chiquita y somos tan terrenal que a veces el Dios en el que creemos es chiquito, es pequeño. Dios es más enorme de lo que podamos imaginar. Hay un razonamiento que anda dando vuelta lógico, que dice que si Dios fuera tan inteligente y tan capo como dicen ustedes los cristianos, me parece que se equivocó como diseñador, dice, porque el universo es demasiado grande para una tierra tan pequeñita, dice, y para que seamos los únicos seres inteligentes. Entonces dice, se le fueron la mano con la medida, ¿no? Si es tan inteligente no es coherente. Ese es el argumento, ¿no? Y en base a eso dice, bueno, puede llegar a ser que los locos cristianos tengan razón, pero entonces debería haber más vida inteligente. Y empiezan a buscar vida inteligente en otros lugares, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema de este argumento? Que este argumento está centrado en el hombre. Y ahí nos dimos cuenta que no somos el centro del universo. Entonces, si bien somos la corona de la creación de Dios, el ser humano, el universo, como leíamos en este salmo, no fue creado con el propósito principal y único de ser nuestro hogar. El propósito principal de la creación del universo es anunciar y mostrar la majestad y grandeza de Dios. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Se imaginan ese poder saliendo de la boca de Dios para crear todo lo que existe? Ese es el Dios al que le cantamos recién. Ese es el Dios que te mira, el Dios que te mira y te dice, yo estoy acá para ayudarte. Tu problema no es grande para mí. Hay esperanza para tu vida. No es mi intención hacerte sentir pequeño hoy, ¿no? Hablamos de cosas muy grosas. Mi intención es decirte hoy que sos pequeño. Somos pequeños. La tierra es pequeña. Los gobiernos son pequeños, las naciones son pequeñas. El universo es pequeño en las manos de este gran Dios. Entonces, creo que esto nos tiene que llevar
a una actitud humilde, ¿no? Aún los principados, aún las potestades. A veces le damos más poder al diablo del que tiene Dios, ¿no? Y sabemos que Dios es creador de los ángeles, aunque después haya habido ángeles caídos. Ahora la pregunta es, si sabemos que tenemos un gran Dios, ¿qué quiere este gran Dios de mí? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y si ustedes se lo preguntan a diferentes personas van a encontrar infinidad de respuestas, ¿no? Pero hoy quiero hablarles de la revelación que tenemos de parte de Dios. Y lo primero que encontramos es esto, que Dios quiere que lo conozcas a Él. Muchas veces se te va a hablar desde este lugar esto. Quizás algunas personas, como cuando le preguntaron, cuando Moisés le fue a hablar de Dios, le dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, no? Hay algunos que no les interesan. Hay otros que viven la fe como una religión o como algo superficial. Pero aunque vos niegues la existencia de Dios, no te podés librar por completo de la idea de Dios. A veces las personas que dicen no creen en Dios, se le escapa el nombre de Dios de su boca en algún momento. Creo que fue Dante Gebel el que dijo, no, todos somos ateos hasta que se empieza a caer el avión, ¿no? O cuando, ay Dios mío, ayúdame, ¿no? Cuando pasa algo. Y fíjense, hay una historia que tiene que ver con esto, de un político republicano francés llamado León Gambetta. Lindo apellido para político, ¿no? Gambetta, ¿no? Pero este es del siglo pasado, del siglo XIX. Y él decía, no se pueden imaginar cuánto esfuerzo me ha costado eliminar de mis discursos la palabra de Dios. Lo habían asesorado de que no nombre a Dios en sus discursos políticos, ¿no? Porque había gente que no creía y que eso le iba a quitar votos, ¿no? Entonces dice, no saben el esfuerzo que he hecho para poder sacarlo. Pero por fin, después de mucha práctica, de muchos grandes esfuerzos, ahora cuando hablo en público puedo hacerlo sin mencionar ese nombre. Gracias a Dios, dijo. ¿Se dan cuenta? En el fondo de la mente, en nuestro subconsciente, no nos podemos liberar de la idea de que existe un ser superior. Ahora, si este Dios existe, ¿cómo es? ¿Qué piensa? ¿Qué pide de mí? Y yo creo que uno de los pasajes más interesantes del Antiguo Testamento lo dice Jeremías 9, 23 y 24, que nos dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. De lo único que te puedes gloriar es de entender y conocer a Dios. Y dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia, y da todas unas características que nos muestra un Dios justo, un Dios que aborrece el mal, que aborrece la injusticia. Ahora, hablamos por ahí con algunos chicos que los evangélicos tenemos frasecitas armadas que nunca las explicamos, ¿vio? Dios tiene un propósito con tu vida, tenés que conocer a Dios. Vieron que somos eso y tenemos el cassette puesto, pero a la hora de explicarlo nos cuesta. A la hora de explicar qué significa esto, nos cuesta. Entonces, creo que por más que hayamos escuchado el Evangelio, muchos de ustedes muchas veces, el Evangelio no solo nos salva una vez, sino que a veces nos sana, nos recupera cuando estamos extraviados, nos fortalece cuando estamos débiles o nos amplía nuestro conocimiento de Dios. Y dice que conocer a Dios, muchos creen que es tener un simple conocimiento mental correcto. Y eso es positivo, porque no podemos conocer a Dios si tenemos ideas equivocadas de Él. Hay mucha gente que no se acerca a Dios porque tiene un concepto errado de Dios. Ahora,
Esto no es solamente para una prédica, es esencial para el ser humano. Es la base de lo que va a determinar y lo que determinó en cualquier momento de la historia que un hombre se defina personalmente por aceptar o rechazar a ese Dios. Va a afectar nuestro concepto de Dios, va a afectar nuestra vida, va a afectar nuestra relación y va a afectar nuestras decisiones. De acuerdo al concepto que vos tengas de Él, es como vas a actuar en la vida. Y el propósito de Dios, al realizar su obra, no solo es para gloria de su nombre, sino que Dios busca el mayor bien para tu vida, para sus criaturas. Cuando Dios te dice, conoceme, no lo hace desde un punto diciendo, yo necesito que vos me adores y me conozcas porque si no va a salir mi corazón. O sea, Dios sabe que el necesitado sos vos y yo. Dios sabe que tiene que llegar a tu corazón para hacer un montón de cosas. Y todas estas cosas son buenas. Hoy hablaban los chicos de que adoramos a un Dios bueno, más allá de la circunstancia. Pero esto solo no es suficiente, conocimiento mental. Conocer a Dios implica reconocer a Dios, admitir que Él es quien es, el Todopoderoso, el Soberano, el que creó todo el universo. Porque si Dios no es reconocido como soberano, el hombre está condenado a sufrir toda clase de esclavitudes y de opresiones. El hombre sin Dios es esclavo de otros hombres, de sus circunstancias, de sus propias pasiones, de su egoísmo, de su naturaleza caída. John Piper dice que ni todo el universo puede llenar el corazón de una persona sin Cristo. Pero el creador del universo sí lo puede llenar. No solo es cuestión de la mente. Este científico que yo les hablé, que era Carl Sagan, una mente brillante este hombre. Pero podemos tener una mente brillante y el alma vacía. Entonces, conocer a Dios no es solamente un acto de la mente. Los hebreos eran un pueblo bien práctico. En contrapartida, los griegos eran más así abstractos, más metafísicos. Los hebreos, cuando ellos en el Antiguo Testamento hablaban de conocer a Dios, usaban una palabra, un verbo que ellos le llamaban yadá. Y ese verbo significa tener relación con. O sea que conocer a Dios no es solamente saber de Dios, sino que es tener relación con Dios. Y cuando vos tenés relación con Dios, empezás a conocer. Y empezás a pasar tiempo juntos. Y empezás a saber qué le gusta y qué no le gusta a la otra persona. Es una relación de confianza y es de obediencia a sus preceptos. ¿Por qué obediencia? Hoy es una palabra media que suena opresora y que no gusta mucho, ¿no? Pero no olvidemos de con quién estamos hablando. No es una relación horizontal de igual a igual. Estábamos hablando del que hizo todo eso que vimos recién. Creo que se merece respeto, ¿no es cierto? Entonces, si bien Dios nos plantea una relación de padre e hijos, nunca debemos pensar que eso me invalida a mí para no respetar su persona, su soberanía, su santidad, su majestad, todo lo que Él es. ¿Se acuerdan que hay un mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios? Eso dice a Dios, se lo respeta, hasta con tu boca. Simón Pedro, que es la persona que le quiero hablar hoy, experimentó todo esto. Mateo 16, versículo 16 al 17. En una ocasión, Simón Pedro se encontró con Cristo. Y Simón Pedro salió de una exclamación de él por un milagro que vio del Señor. Mateo 16, 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense en lo que le respondió Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ningún ser humano te lo mostró. Esa revelación de quién soy yo, le dijo Jesús, te vino directamente del cielo. No lo leíste en ningún libro, no se te ocurrió en ninguna imaginación. Esa revelación vino del cielo directamente a tu corazón. Entonces, acá vemos un primer principio. Es imposible conocer a Dios si Dios no se revela a tu vida. ¿Qué es revelarse? El mismo verbo que Jesús usó en esa palabra dice que revelarse es hacer conocer información que anteriormente era conocida solo por unos pocos. Yo imagino Padre, Hijo y Espíritu Santo sabían solamente eso. O que estaba oculta, guardada como secreto. Ahora, el gran amor de Dios por vos y por mí hizo que Dios quisiera revelarse a tu vida. Y hoy es totalmente posible conocer a Dios a través de Jesús. Si has escuchado que vas a venir a escuchar la palabra de Dios y te van a confundir, te digo que es una mentira. Hoy es totalmente posible poder conocer a Dios a través de Jesús. Hay un solo medio para conocerlo, su propia revelación. Dios se muestra a través de su creación. La creación nos anuncia que Dios existe. Pero también Dios no ha permanecido en silencio en la historia. En el Antiguo Testamento Dios habló. Hebreos 1 dice, Dios ha hablado muchas veces de muchas maneras. Ha hablado por el testimonio del Antiguo Testamento y finalmente a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo Él le ha dado a conocer. Nos dice que Jesús es la revelación perfecta de Dios. Y en Cristo, cuando nosotros leemos los evangelios, se nos ve un Dios santo, un Dios justo y un Dios misericordioso. Todos esos atributos en armonía. Pedro también experimentó este asombro ante la santidad de Dios. En otra ocasión Pedro cayó de rodillas delante del Señor, sorprendido por algo que el Señor había hecho. Y le dijo, no dijo, wow, qué milagro que hiciste, Jesús, qué groso que sos. Fíjense lo que le dijo, Señor, por favor, alejate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Jesús se le presentó en forma de Dios a Pedro, no solamente como el Mesías, se le presentó y le mostró que Dios es un Dios santo. Y eso lo convenció de que era un pecador y que necesitaba un Salvador para que lo justifique delante de Dios. Ahora, también lo vamos a ver con la vida de Pedro. Hay una segunda cosa que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que te conozcas a vos mismo. Dios quiere que te conozcas a vos mismo. Mateo 26, del 34 al 35, nos relata cuando a Jesús lo arrestaron. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo arrestaron para crucificarlo? Que vinieron todos los soldados, los religiosos, lo torturaron, lo golpearon. Pero Jesús le había dicho antes a Pedro estas palabras. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Jesús ya estaba en Getsemaní, ¿no? Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Se prendieron toda la arenga de Pedro, ¿no? Pero Pedro iba a tener que aprender que las buenas intenciones no son suficientes en el reino de Dios. Se necesita dependencia del poder de Dios. Se nos pide una confianza absoluta en Jesucristo y no en nosotros mismos. Acá tenemos, después me corregí, Vivi, si me equivoco en algo, porque voy a hablar un poquito de lo que la psicología descubrió, pero me lo decía aparte. Una de las aportaciones más importantes de la psicología moderna al conocimiento del hombre
es que ha demostrado que el hombre tiene una gran capacidad para autoengañarse. Y esto está demostrado en los mecanismos inconscientes, mecanismos de defensa que le llamamos. Y esto también desnuda una realidad muy antigua, que el ser humano cierra los ojos ante aquellas situaciones que lo son molestas, que no las quiere aceptar, o las disfraza para hacerlas más llevaderas. Entonces, es como un maquillaje, dice, que disimula las arrugas de nuestra psiquis. Es una ceguera o una miopía autoprovocada, ¿sí? Para no ver lo que realmente tenemos que ver. Y si bien esto afecta lo emocional, la conducta, y por ahí la psicología trabaja en esta área, pero también hay algo mucho más grave, que nos da una revelación de nuestro estado y nuestra situación moral. Y de eso depende nuestra eternidad. Entonces, quizás el otro día Seba mencionó de esto de los ruidos, ¿sí? De estar en sintonía con Dios el domingo pasado, pero que muchas veces tenemos ruidos. Y fíjense en que mencionaba Seba que la sociedad cada vez tolera menos el silencio. Las personas no quieren estar solas, no quieren el silencio. Llegan a la casa, prenden el LED. Van por la calle, auriculares. Como que todo el tiempo tenemos que escuchar algo, ruido, ruido, ruido. Vas al hospital, estás así, de última, y te ponen un televisor, ¿sí? Como para que no te aburras, ¿no? ¿En qué momento nosotros podemos reflexionar sobre lo que pasa en nosotros, en nuestro interior? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que dice ahí el silencio molesta porque hace audibles nuestras voces interiores, y estas voces profundas nos hablan de nuestra situación en la vida y en el mundo. No queremos escuchar esas voces. Ahora, para poder encontrar solución a ese estado del corazón del hombre, tenemos que escuchar el diagnóstico de Dios. Nosotros no nos podemos diagnosticar correctamente a nosotros mismos. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tirando una pregunta retórica, pero diciendo, ninguno de ustedes, ni vos te conocés a vos mismo realmente como sos. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. O sea que el único que te puede dar un diagnóstico del estado de tu corazón es Dios. Son 4 cositas las que vamos a ver de lo que quiere Dios de nosotros. Este gran Dios quiere que nos convirtamos. Simón Pedro, después de hacer esa declaración, ¿se acuerdan? Simón Pedro dice, yo te voy a seguir, Señor, nunca te voy a fallar. Le prometió lealtad absoluta. Niega al Señor 3 veces en la misma noche, tal como Jesús se lo había profetizado. Marcos 14, ahí sí, si quieren leer sus Biblias, lo leemos juntos, del 66 al 72. Yo le voy a leer una versión que es traducción en lenguaje actual. Por ahí algunos tienen otras versiones. Pero para que lo marquen en sus Biblias y después lo mediten en la semana. Dice, Jesús ya siendo arrestado, ¿no? Imagínense, soldado, bullicio, juicio religioso, se hablaba de crucifixión, se hablaba de tortura, se hablaba de persecución, se hablaba a Jesús, pero a todos los que lo seguían, ¿eh? Y los discípulos se desparramaron todos. Pero Pedro andaba rondando por ahí, ¿no? Y quería ver qué pasaba. Y dice esto el Evangelio de Marcos 14, versículo 66. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Recuerden eso, Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo, tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret.
Pedro respondió, eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Y se las tomó para el patio. Traducción, lenguaje Ávila, se las tomó, ¿no? Eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo, pesada la sirvienta, ¿no? Lo seguía Pedro. Y dijo los que estaban allí, este hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban allí por allí le dijeron, Pedro, estamos seguros de que vos sos uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la religión de Galilea. Se le notaba el acento, ¿no? Pedro le contestó con más fuerza. Es como si un cordobés quisiera disimular el acento, ¿no? Así. Pedro le contestó con más fuerza. Yo les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Otras versiones hablan de insulto y otras cosas, no, blasfemó. En ese momento el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. En una campaña evangelística, una manifestación que hubo en Inglaterra una vez, hubo un tumulto entre cristianos, jóvenes cristianos, ¿no? Habían un grupo que llevaba unas pancartas que decía esto, ¿no? Lo que hablamos hoy, lo que cantamos. Sonríe, Dios te ama. Dios te ama, te decían. Sonríe, Dios te ama. Pero de pronto apareció otro con otro cartelito que decía, arrepiéntete porque si no desenvainaré mi espada, Dios. Cuando los demás lo vieron, se le fue el amor y le fueron a romper la pancarta, ¿no? Y le dice, ¿cómo podés dar ese mensaje? Sos un legalista, sos un sin misericordia, sos un fanático religioso. Los que decían Dios te ama, ¿no? Pero pareció ser que en esa manifestación y en ese mensaje evangelístico no había lugar para un arrepiéntete, sino Dios te castigará. Y acá nosotros somos una iglesia que hablamos mucho de gracia, mucho de amor, mucho de compasión, mucho de misericordia. Pero el evangelio que predicamos nos habla también de arrepentimiento, que es el que experimentó Pedro, el que estamos viendo. Y no me cabe duda que debemos sonreír porque Dios nos ama. Pero creo que como iglesia, a nivel general, estamos viviendo un tiempo donde la gente tiene miedo, los predicadores, de decir, es necesario que te conviertas si no perecerás. Y el Evangelio dice eso, es necesario que te conviertas. Y yo creo que esto sucede quizás por un desbalance que ha tenido la iglesia de predicar un evangelio de infierno y legalista sin gracia durante mucho tiempo y ahora se han ido al otro extremo, ¿no? La Escritura, ¿qué dice? La Escritura dice que Dios advierte, amonesta y exhorta a los hombres, porque amar significa también exhortar y amonestar. No hay que separar del amor de Dios cuando Dios te corrige. Cuando Dios corrige, corrige por amor. Cuando Dios te habla de las consecuencias que va a hacer si lo rechazás, te lo hace por amor. Entonces, no hay que confundir el amor de Dios con un viejito permisivo y sin carácter. Cuando se ama, es cuando se reprende. Cuando se ama nos preocupamos del que se está destruyendo y destruyendo a los que están cerca de él. Les advertimos y amonestamos. ¿Cómo creen que ve Dios la vida de una persona que se está destruyendo a sí mismo y está destruyendo a su familia con lo que hace y cómo vive? Dios lo ve con amor, pero lo tiene que amonestar. Le tiene que decir, por ahí vas mal. Entonces, Dios disciplina a aquellos a quienes ama. Y me encanta el término que utiliza el Nuevo Testamento para disciplina. Y acá las profes se van a reír, ¿no? Pedagogía. ¿Sí?
Ese también es un concepto que nosotros tenemos: disciplina, palo, ¿no? Cinto. A los que somos más grandes, ¿no? Ahora no existe el cinto, ¿no? La hojota de la mama, ¿no? Sí. Tatuaje acá, la hojota de mamá. Ahí. No hablamos de ese tipo de disciplina, hablamos de pedagogía. Dios te quiere hacer entender que es saludable para tu vida que vengas a Él y que Él sea el centro de tu vida. Entonces le dice a todos los hombres: es necesario que se conviertan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Un Dios sin justicia no puede ser un Dios de amor. Así que no hay que disculparse. Hola, hermosa. Tener miedo o pedir perdón por proclamar una doctrina bíblica, por más que ofenda a alguien. Cuando la Biblia nos habla de conversión, nos habla de que el hombre está fuera de su lugar, fuera del camino que Dios quiere que el hombre camine por ahí. Y el término bíblico para esto es perdido y echándose a perder. Quiere decir que si el hombre está sin Dios, no hay posibilidad de mejora. Va a ir de mal en peor. Entonces es esencial tener relación con Dios. Es como si Dios nos dijera: no sigas caminando en la dirección opuesta, ¿no? Como si vienen en contramano, ¿no? No sigas caminando hacia la destrucción. Te destroza, te destruye. Vuelve tu rostro a mí y conocerás lo que es sentir la paz, la bendición y el perdón. Yo, Dios, te lo ordeno, corre hacia mí. Y eso es lo que experimentó Pedro, que se llama conversión. Y eso es lo que experimentamos cada uno de nosotros que hoy somos miembros de la iglesia. Tiene que haber conversión. Y vamos a ver el último punto. ¿Qué quiere este gran Dios de nosotros? Este gran Dios quiere que vivamos una vida consecuente, ¿no? Años me costó entender. Me arrepentí de mis pecados, ¿y ahora qué? Y me quedé allí sentado y buscando un montón de explicaciones, hasta que pasaron años y alguien me explicó lo que es la santificación, ¿no? Pero el mensaje siempre era de arrepentimiento y ahí quedaba. Y nos habla que debo de tener una vida consecuente. ¿Qué es eso? Si Jesús es mi Señor, Él debe ser mi modelo y ejemplo. Su palabra mi guía, su voluntad mi deseo y su vida la mía. Esto no quiere decir que nunca nos vamos a equivocar. Porque un cristiano, dice Lewis, no es un hombre que nunca se equivoca, sino un hombre capacitado para arrepentirse. Fíjense en que Pedro fue capacitado para arrepentirse. Pedro se equivocó, pero Dios le dio la capacidad de que se pueda arrepentir. ¿Y por qué necesito vivir una vida consecuente? Porque si no pongo en tela de juicio la autenticidad de mi fe. Y si después de nuestra conversión vivimos de la misma manera que vivíamos antes, ¿dónde está el arrepentimiento? Pedro, además de convertirse, entendió que Jesús no solo nos salvó, sino que nos salvó para algo que tenemos que hacer. Juan 21:15, el último capítulo de Juan, nos habla de que Jesús sale al encuentro de Pedro después que le había fallado. Ya Jesús había sido crucificado, había sido resucitado. Pedro había vuelto a sus viejas labores, volvió a hacer sus cosas, se olvidó de todo lo que Jesús le había dicho o creyó que él no estaba llamado para eso. Y dijo: yo le fallé, la fregué. Estoy al horno, vuelvo a lo mismo que hacía antes. Y Jesús lo sale a buscar. Fíjense en qué lindo esto. Hay veces que en la vida cristiana
nos pasan cosas en nuestra fe que nos sentimos perdidos y no sabemos para dónde ir. Pero Jesús sale a buscar. Hay veces que le podés haber fallado a Jesús, feo, como le falló Pedro, le negó, pero Dios lo salió a buscar. Y Jesús viene y sale al encuentro de Simón, le prepara un desayuno ahí a las brasas, le hace unos pescaditos con pan, y Jesús está ahí con el desayuno y le dice, muchachos, vengan a desayunar. El maestro, todos contentos, felices, y Pedro cabizbajo. Pedro no podía mirar a los ojos a su maestro. Y Jesús, amablemente, creo yo, porque Jesús seguramente le habló con mucha ternura, le dijo, Simón, ¿me amás más que a estos? Pedro le dijo, sí, Señor, vos sabés que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amás? Pedro le dijo, sí, Señor, vos sabés que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Fíjense en que ya no le dijo, ¿me amas? ¿Me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Vos sabés que yo te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué hizo Jesús acá? Jesús restauró a Pedro. Jesús arregló un corazón quebrado. Pero era necesario ese quebrantamiento. Porque Pedro no se conocía a sí mismo todavía. Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento. Le mostró que previamente a que podamos amar a Dios, viene el quebrantamiento del yo. Si Dios nunca quebrantó tu yo, es un poco difícil que aprendas a amarlo. Porque es el impedimento para que puedas experimentar ese amor de Dios. Y es muy significativo. ¿Se acuerdan que le dije que recordaran cuando Pedro estaba mirando que lo estaban por crucificar a Jesús, que andaba la noche ahí y lo acusaban? Que había una fogata. Le dije que recuerden eso. ¿Qué hizo Jesús para esperarlo a Pedro y restaurarlo? Le hizo un fueguito también. Y ese fueguito, esa fogata, le recordaba a Pedro en qué había fallado. Pero Jesús no lo hizo para condenarlo. Jesús lo hizo para decirle, aún aquello en mí tiene perdón. Juan 18:18 nos muestra esto. Y los siervos y los alguaciles estaban de pie calentándose junto a las brasas que habían encendido, porque hacía frío. Y Pedro estaba también con ellos de pie y calentándose. Jesús los lleva a ese momento. Y Juan 21:9, antes que le pregunte Jesús si lo amaba, ¿no? Dice, entonces cuando los discípulos bajaron a la tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús lo estaba invitando a tener comunión con él. En el primer fuego había preguntas hostiles, acusadoras, amenazadoras, había oscuridad, había miedo y finalmente tristeza. Pedro lloró tristemente, amargamente. En el segundo fuego no era de noche, era un desayuno. Había claridad, una mañana radiante. Jesús en medio de un desayuno ameno, invitándolos. Él tomó la iniciativa. Le habla amablemente, brindando restauración, esperanza y propósito, brindado a través de una nueva oportunidad para Pedro. Quizás Dios me dio este mensaje hoy porque necesita a alguien de acá que Dios le dé una nueva oportunidad. O en algún momento de tu vida cristiana, vas a necesitar reencontrarte con este Jesús, tener un desayuno así. Qué lindo, ¿no? Tener un desayuno así con el Señor, para que abra tu mente y puedas ver, recuperar la esperanza, curar tu corazón
y que te abra tu mente para que puedas ver las nuevas posibilidades que Dios te abre. A veces parece como que el mar está ahí adelante y no se abre, ¿no? Y parece imposible. Pero Dios es especialista en abrir mares. Así que si esa es tu condición hoy, quiero decirte que ese Dios que creó todo ese universo tan grande, esa condición que tenés no es imposible para Él. Entonces, le voy pidiendo a los chicos de la alabanza que pasen y vamos cerrando. En la iglesia primitiva, durante la persecución, muchos negaron a Jesús. Y empezó a haber una discusión en la iglesia, ¿no? De que, por el ejemplo de Pedro, aquellos que habían negado a Jesús podían ser recibidos nuevamente en la iglesia, ¿no? Y había otro grupo que decía, no se puede recibir nuevamente en la iglesia porque no han mostrado arrepentimiento. Entonces, luego de muchos debates, llegaron a un acuerdo, ¿no? Y el acuerdo es este: se acepta al hermano que en la persecución ha negado al Señor siempre y cuando muestre evidencia de arrepentimiento. Fíjense en que ese es el evangelio. No existe evangelio sin arrepentimiento. No existe bendición sin conversión. Es hermosa esas promesas del Señor, pero es para los que han creído, han entregado su vida al Señor, han reconocido su condición delante de Dios y han aceptado su gracia, su amor, su perdón, su misericordia. Pedro, después de esa restauración, los sirvió al Señor fielmente hasta la muerte, hasta el último día de su vida. Así que, ¿pueden pasar la última, chicos? Ahí. Cerrando a la pregunta que empezamos, ¿no? ¿Qué quiere Dios del hombre? ¿Qué quiere Dios de vos y de mí? Lo mismo que hace miles de años. Que conozcamos a Dios, que te conozcas a vos mismo, que nos convirtamos y que vivamos vidas consecuentes como hijos de Dios. Y el mensaje de hoy, cierro con esto, es que Dios quiere decirte que necesitas conocer en qué punto de su voluntad estás. Quizás alguno tiene que tomar una decisión de querer conocer a Dios por primera vez, de empezar a tener una relación con Él. Quizás hay otros que Dios lo está tratando como a Pedro, que pensamos que con entusiasmo hacíamos todo y nos dimos cuenta que no nos conocemos a nosotros mismos y en nuestra fuerza es imposible. Quizás Dios te está tratando en esto. Quizás Dios está tratando con algo en tu vida que estorba la comunión con Él. Una relación con alguien que no tenés que tener, un pecado oculto, una mala actitud que no querés dejar. Y Dios necesita que nos convirtamos. Te está pidiendo que te conviertas. Me está pidiendo que me convierta. O quizás hay que hacer un ajuste en el estilo de vida consecuente. Predicamos lindo, pero vivimos feo. Predicamos de una forma y hacemos otra. Me pasó algo hace poquito. Estábamos en una rueda de amigos y yo hice un comentario no de malas palabras, sino fuera de lugar, ¿sí? Como insinuando algo, ¿no? Doble sentido. Y él me dijo, ¿y vos que vas a la iglesia hablas así? No es cristiano, ¿no? Y yo le contesté, yo soy así en todos lados, no soy hipócrita. ¿Y saben que después Dios me amonestó? Dios me dijo, ellos pueden, vos no. Ellos pueden hablar así, vos no. Vos tenés que vivir una vida consecuente. Y Dios me confrontó que eso era lo que hablábamos recién, ¿no? Un autoengaño, un mecanismo de defensa. Querer justificarme de que era sincero, pero que estaba hablando algo fuera de lugar.
quizás Dios trate con pequeñas cosas así, pero es importante porque las pequeñas zorras son las que arruinan la viña, dice. Así que no lo minimices. Nos levantamos, iglesia. Dios te dice, necesitas conocer en qué punto de mi voluntad estás hoy, porque yo quiero ayudarte y quiero hacerte bien. Así que alabemos a este Dios y pidámosles que nos muestre cómo estamos, dónde estamos, pero tené la seguridad que si lo haces es para que Él te ayude y para que Él intervenga en tu vida. Dios te bendiga. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz.